Bueno, en sus Biblias, abran sus Biblias por favor, en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Esta es una nueva parábola que el Señor Jesucristo les refiere a las personas que les habla. Dice la palabra del Señor, versículos 24 al 30 de Mateo capítulo 13, dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bendito sea el Señor. En esta ocasión he querido dividir y titular este mensaje básicamente de la siguiente manera. Ustedes pueden ver en sus subtítulos en la Biblia 1960, la Reina Valera, dice parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ahí aparece. Sin embargo, en lo que significa esto, he querido titular los hijos de Dios y los hijos del maligno. Solamente usted piense, los hijos de Dios y los hijos del maligno. ¿Tienen similitudes? ¿Hay cosas que se parezcan entre ellos? Entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y note bien, cuando yo digo los hijos de Dios y digo los hijos del maligno, no estoy poniendo al maligno al mismo nivel de Dios, sino que estoy poniendo al maligno donde corresponde, un nivel inferior, porque el maligno es un ser creado. Todo lo que existe aquí en la tierra, todas las personas que han pasado y las que están, ya sean ángeles también, principados y potestades, como seres humanos, todos son creados, seres creados. En cambio Jesucristo, Dios, en este caso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no es un ser creado. Son tres personas que son autoexistentes, siempre han tenido existencia por sí sola. En cambio este otro, el maligno, siendo que en algún momento fue Lucero, aquel querubín protector de la santidad, aquel que estaba encargado de los tamboriles, de la adoración en el cielo, ¿verdad? Este cayó. Este fue una persona, si bien es cierto, es un ángel, es una persona creada. Es creada. Digo persona en términos de que tiene características de personalidad, voluntad, sentimientos, intelecto, ¿verdad? Moralidad. No de que sea persona como nosotros como ser humano, sino que es un ángel, y en este caso un ángel caído. Bueno, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Piensa usted, ¿qué tendrán parecido? ¿Qué tendrán de opuesto? ¿Qué tendrán de significado entre ellos? Lo vamos a ver en este mensaje. Dice, he querido poner un pequeño bosquejo, que en primer lugar vamos a ver una introducción, que es la que estamos conversando a continuación. En segundo lugar, la siembra. La siembra. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir esta parábola en una siembra? Existe una siembra en esta parábola. En tercer lugar, es el fruto de la siembra. Toda cosa que se siembra, ¿verdad? Aparece un fruto, sea que nos guste o que no nos guste, pero ahí aparece el fruto de la siembra, en el versículo 26. Después en el 27 hasta el 28, la primera parte, la inquietud de los siervos y la respuesta del padre de familia. En quinto lugar, viene la propuesta de los siervos y la resolución del padre de familia, de ahí del versículo 28 hasta el 30. En sexto lugar vamos a ver la interpretación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que cuenta esta historia, la que desarrolla esta historia, la que muestra esta historia para mostrarnos una verdad espiritual de cómo es el reino de los cielos,
y él mismo presenta la interpretación, la explicación de la parábola. Vamos a ver también una conclusión de qué significa esta parábola, qué es lo que nos muestra y finalmente una aplicación para nuestras vidas. Así que comenzamos. En ese momento, permítame, por favor. En ese momento en el cual el Señor Jesucristo toma la decisión de dedicarse, de dirigirse al pueblo, dedicándose a enseñar ahora solo por parábolas, esta es la segunda de una serie de 4 parábolas, las primeras que comienza a dar, son las primeras 4. Ya vimos, como aparece en su Biblia, la parábola del sembrador, ¿verdad? Lo de las 4 tierras. Ahora viene esta parábola, la de del trigo y la cizaña. Después, posteriormente, aparece la parábola de la mostaza, si usted sigue el relato de Mateo, y también la parábola de la levadura. Estas 4 parábolas, él las dice y las comienza a enseñar desde el momento en que sale de la casa en la cual ya hubo enseñando en este famoso día álgido que estuvimos conversando hace varias semanas atrás, con muchas obras de parte del Señor, con mucha enseñanza, con oposición de los fariseos, también con desacuerdo de parte de su familia, con incredulidad de parte del pueblo, y aún así le seguía una gran multitud. Esta es la segunda parábola que él lo dice, y sucede esto en el mismo día, en el cual nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios antes de la parábola del sembrador, que él se sienta en una barca y desde esa barca comienza a hablar a las personas que se quedan apostadas allí en la playa, en la orilla de la playa, en el mar de Galilea. Ahora el Señor Jesucristo continúa hablando una segunda parábola. Y en esta segunda parábola recordemos el concepto de parábola, por favor, como está definido. Es una narración de un suceso fingido que se hace por comparación o semejanza, una verdad de la cual se deduce de allí una verdad importante o una enseñanza moral. Es decir, es una narración, cuando hablo de suceso fingido no significa un suceso ficticio, sino que estamos hablando de algo que el Señor crea o recrea de lo propio que uno puede observar, y de allí por comparación se puede deducir una enseñanza en particular. Jesucristo, no obstante, comenzó a hablar en parábolas, ya que había 2 grupos de personas grandes en general. Un grupo de personas que le rechazaba, que no aceptaba su mensaje, que no aceptaba su persona, que blasfemaba, y otro grupo de personas que sí le recibía, que sí aceptaba su mensaje y sí creía en él. Entonces, por una parte, la parábola, como está construida y constituida, permite, aparte de enseñar este propósito, cumple 2 propósitos al mismo tiempo que es enseñada. Una que es de ocultar las verdades espirituales, las verdades esenciales, las verdades de los misterios del reino de los cielos, como enseña, pero al mismo tiempo poder explicar a las personas que sí creen en él qué significan estas verdades. A los que no creen les está oculto, para que ya no han creído en él y no añadir más condenación a estas personas. Pero a los que sí creen, añadir obviamente bendición por conocer mejor el reino de los cielos. Entonces ahora el Señor presenta la segunda parábola, y la parábola es conocida como la parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 24 vamos a ver lo que es la siembra. Vamos a entrar ya en detalle en este fascinante relato. Dice, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si recordamos cómo había sucedido la parábola anterior, habíamos visto que era el sembrador que salía a sembrar y sembraba una buena semilla. Pero esta semilla caía en 4 tipos diferentes de tierra. ¿Recuerdan? Junto al camino, una tierra dura, sobre pedregales, una tierra en la cual no permitía que creciera
la semilla hacia las profundidades, por lo tanto sí podía crecer hacia arriba rápidamente porque era poco profunda y con el sol se quemaba. Había otra semilla que caía en otra tierra, en una tierra que estaba entre espinos, la cual junto con esos vestigios, ¿verdad?, de semilla que quedaban de los abrojos y de los espinos, crecía juntamente la semilla con estos espinos y se ahogaba. La semilla, la buena semilla se ahogaba. Y la otra tierra, que era una tierra buena, una tierra bien labrada, en la cual sí podía crecer profundamente la semilla tanto hacia abajo, hacia las profundidades, como también hacia arriba. Esta semilla, esta tierra que caía en esta semilla que caía en esta tierra, era la semilla que finalmente podía germinar y la que podía dar fruto a 100, a 60 y a 60 por uno, si recordamos. Este es el caso, a diferencia de la parábola del buen sembrador que vimos durante 4 domingos. Este es el caso de que se siembran dos tipos de semillas en una solo tipo de tierra, en un campo, en una tierra apta para poder sembrar. Podríamos tener digamos, la analogía de la buena tierra. Esta es una buena tierra en la cual se siembran dos tipos de semillas. En las 4 tierras anteriores vimos que representaban a 4 tipos de personas. Las 4 tipos de personas son aquellas personas que rechazaban de plano la palabra, que se endurecían al escuchar la palabra de Dios y sencillamente no la consideraban. En segundo lugar estaba la tierra, estoy hablando de la parábola anterior del buen sembrador. Estaba la parábola que recibía con gozo, ¿verdad? Esta tierra que recibía con gozo, pero que no tenía raíz profunda, y este era otro tipo de persona, una persona superficial. Después estaba la otra persona que era una persona mundana, que escuchaba la palabra de Dios, la oía y permitía que creciera, pero en realidad prefería, después de haber escuchado, prefería su vida, sus placeres, sus ocupaciones, todas las cosas. Y estaba la última semilla, en la cual sí escuchaba bien la palabra de Dios, que es el equivalente a este mismo tipo de campo que estamos viendo en esta parábola. Jesucristo presenta aquí un mismo campo, un campo en el cual puede ser percibida la palabra de Dios, que equivale a la cuarta persona, a la buena tierra que vimos en la parábola anterior, pero que en este caso, en este buen campo, se siembran dos semillas. No solamente sale lo que está allí, sino que un campo bien arado en el cual se siembran dos semillas. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 24, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este es un hombre que lo que pretende Dios aquí, nuestro Señor Jesucristo, es mostrarnos cómo es el reino de los cielos, cómo va a suceder, qué cosas van a pasar y cómo son los ciudadanos también del reino de los cielos que viven aquí en la tierra. Los cuales solamente se pueden hacer aquí, ciudadanos del reino de los cielos. Usted no tiene que esperar a que termine su vida, termine su existencia, para después poder tomar una opción por uno o por otro camino. No, eso no se hace así. Lo que sucede es que usted debe tomar una decisión aquí en la tierra, si usted ha de pertenecer o no al reino de los cielos o no va a pertenecer al reino de los cielos. Y déjeme decirle una cosa. Para no pertenecer al reino de los cielos, usted no tiene que hacer nada, no tiene que tomar ninguna decisión, porque ya está camino a la condenación. Si usted no ha considerado a Jesucristo, si usted no ha tomado una decisión por Cristo, va a la condenación. Eso es algo que tenemos que decírselo, porque la palabra de Dios lo enseña de esa manera, y es la experiencia y es la vida de cada uno de los creyentes en este mundo. Es decir, han nacido de nuevo. Los creyentes, los hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Por derecho propio, y ahí ya partíamos a una condenación, una eternidad sin Cristo. En cambio, sí, usted tiene la posibilidad de responder al llamado que Dios le hace para que pase de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, que es lo que nosotros esperamos y anhelamos, y toda la iglesia que está escuchando, todos los hermanos que están escuchando, siempre oramos por aquellos amigos, familiares, vecinos que escuchen la palabra de Dios para que el Señor pueda obrar en sus corazones, en sus vidas, y usted pueda responder a este llamado. Entonces, aquí aparecen dos tipos de semilla. En el versículo 24 aparece un sembrador con una semilla,
Y en el versículo 25 aparece otro sembrador con otra semilla. Si usted se puede dar cuenta, versículo 4 que acabamos de leer, este es un hombre, también es reconocido más adelante en el versículo 26 como el padre de familia. Es un hombre que tiene un campo, y este hombre ha preparado su campo y ha sembrado su semilla y la ha sembrado en su propio campo. Este hombre no está sembrando en otros lugares, sino que en el propio campo en el cual espera allí tener fruto y recibir réditos de su siembra. Este hombre también, esta semilla en la cual estamos hablando, es una semilla que en el versículo 25 aparece ya como trigo. Aquí dice solamente semilla en el versículo 24, pero en el versículo 25 aparece como que este hombre sembró trigo, que es, por supuesto, uno de los elementos y alimentos esenciales en nuestra alimentación para todo el mundo. Es un alimento que en su estado completo, cuando usted saca el fruto, en su estado completo tiene básicamente tiene tres componentes o tres partes. El germen, el endospermo y también tiene una capa de salvado. Ya vamos a ver esto al final, ¿verdad? En una ilustración para que nos quede más claro acerca de esta semilla. Y obviamente con este fruto del trigo, usted puede hacer múltiples alimentos, partiendo por sus derivados, ¿verdad? Como la harina para hacer pan, los fideos, las masas y también otros productos dietéticos. Es un alimento muy necesario que está en gran producción en muchas partes del mundo. Hay principales productores en el mundo, no todos, pero en todos los países, más de 200 que componen este mundo, se come de este alimento, de este fruto. Entonces, lo que ocurrió aquí es que un determinado día este padre de familia, este hombre, dueño de su propio campo, sale a sembrar y siembra esta buena semilla, este fruto que le hace bien a toda la humanidad, a todas las personas y en particular a él, para su familia, para poder alimentarse. Pero sucede en el versículo 25, puede leer nuevamente, dice allí: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire, en Chile nosotros decimos, mire qué maletero, ¿verdad? Es decir, mientras está descuidado, así, esto ni siquiera obedece a un descuido, sino que es un momento en el cual las personas hacemos habitualmente, todos los días tenemos que dormir para descansar. Y dice la palabra de Dios que mientras dormía el padre de familia, mientras dormía este dueño del campo, y mientras dormían también sus siervos, viene este hombre, el enemigo, esta otra persona. Y no le basta a él con tener su propio campo, sino que no siembra en ninguna otra parte, sino que siembra en un campo ajeno. Siembra en el campo en el cual ya ha sido sembrada la buena semilla. ¿Y qué es lo que siembra? Siembra cizaña. Siembra cizaña. Yo recuerdo hace años atrás, cuando estaba trabajando en otra empresa, estábamos viendo algunos proyectos allí y bueno, ya estaban casi todos de acuerdo en determinado proyecto, cómo se iba a hacer, se iban a conseguir el presupuesto y todo para que la alta dirección de la empresa, los dueños de la empresa pusieran el dinero para el presupuesto y se pudiera llevar a cabo este proyecto. Y llega un colega ahí y dice: disculpen, yo en este momento vengo a sembrar la cizaña porque no estoy de acuerdo con el proyecto. Bueno, a mí me quedó dando vuelta a eso, pero vengo a sembrar la cizaña. No es exactamente lo que dice la palabra de Dios, pensé yo en ese momento. Claro, nosotros en términos comunes, en términos coloquiales, en términos también tradicionales de nuestro lenguaje, utilizamos a veces algunas palabras con un determinado significado. La gente utiliza el concepto de sembrar la cizaña como que uno viene a sembrar discordia o viene a poner en oposición algunas cosas, pero no es exactamente, no es eso lo que enseña la palabra de Dios aquí. Esto no es algo de eso. Vamos a ver primeramente cómo es una cizaña. Lo cierto es que, bueno, es más allá en la zona oriental donde uno podría ver este tipo, pero usted puede buscar en internet, puede buscar en los diccionarios
enciclopédicos, en cualquier también documentación seria, importante acerca de botánica, de libros, usted puede encontrar y va a encontrar claramente qué es una cizaña. Pero quiero mostrarles a modo ilustrativo cómo más o menos nosotros podemos saber, ver de qué estamos hablando. Si usted puede apreciar, bien está el título, aquí está el trigo. El trigo cuando está recién creciendo. Cuando está recién creciendo, si usted se puede dar cuenta, es muy similar a cuando está ya crecido y está listo para ser trabajado, cuando uno ya lo cosecha. Pero cuando está creciendo, aún así se presenta así como si fuese una especie de... Bueno, es trigo. Pero hay otro elemento parecido, que es en realidad una maleza, que es la cizaña. Y cuando están recién creciendo, son muy parecidos. Es una maleza, es una especie de arbusto, no es arbusto, pero es una especie de planta que crece de una semilla, ¿verdad? Aunque también a veces crece espontáneamente, pero crece de una semilla y se parece mucho. Son muy semejantes antes de la semilla de trigo poder madurar. De eso estamos hablando. Estamos hablando de cosas que en un principio son muy parecidas. Son muy parecidos. Eso es muy relevante para la explicación de esta parábola. Son muy parecidos, pero al final no tienen nada que ver ni en su aspecto, físico, ¿verdad? Ni también en sus propiedades. Esa es la gran diferencia. Sus propiedades son completamente distintas, que las vamos a ver ahora. Mire, en la siguiente lámina quiero mostrarles cómo es cuando ya están crecidas, cómo se puede apreciar que la semilla de trigo ya está madura, el trigo está maduro y se puede ver de un color cafecito, ¿verdad? Que es el color del trigo, el que nosotros conocemos habitualmente, pero la cizaña sigue siendo de esa forma. Esto es solo para ilustrar, ¿verdad? Puede no ser exactamente así, pero la cizaña mantiene su forma. Algo parecido, no sé si alguna vez usted cuando era niño, yo por lo menos cuando era niño, por ahí por los años 70, más 80, más o menos, por ahí 70. Cuando era niño yo me acuerdo que iba a jugar a los terrenos eriazos y ahí crecía pasto y crecía maleza y jugábamos con algunas espigas, ¿verdad? Esa espiga no es precisamente la cizaña, pero es más o menos para tener una idea de cómo se puede confundir perfectamente eso. La cizaña en verde mantiene su color, ya no cambia y la semilla de trigo es la que cuando ya madura se parece ya es directamente. Esto usted lo puede encontrar en internet, está allí perfectamente. Y está clara la ilustración como para poder mostrar. Ahora, permítame ver cómo se ve un campo en el cual, aunque haya sido arado, ¿verdad? Ha crecido juntamente con la semilla de trigo la cizaña. En este campo usted puede ver así. No se va a apreciar todo cafecito o todo rubio, ¿verdad? Como si fuese una mies, no se va a apreciar todo de su mismo color, sino que van a aparecer entre medio tintes verdes que corresponden al de la cizaña. Es decir, la cizaña como no cambia su color, se mantiene de la misma forma, pero sí el trigo ya es distinto. Ahora fíjese usted esto, vamos a suponer que este es un campo suyo, y usted ha sembrado trigo y de repente se da cuenta al momento de la cosecha, ya cuando llega la temporada de ser cosechado, usted se da cuenta, pero ¿cómo esto? ¿Cómo hago para sacarlo? Ya una vez que está listo para ser cosechado, para ser segado, usted se va a dar cuenta que va a tener que separarlo a mano, si es que antes no lo hizo de esa manera. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Básicamente, que la cizaña es considerada como maleza. La cizaña puede crecer de una manera espontánea de alguna parte y eso es normal que eso ocurra, pero distinto es cuando usted siembra maleza, cuando usted siembra cizaña. Cuando usted siembra cizaña, eso dificulta la labor porque se entremezclan los dos frutos. Uno que sirve y el otro que no sirve. Uno que tiene ciertas propiedades, buenas propiedades para la salud humana, para el crecimiento, para la nutrición, como el trigo, y otras que no tiene ninguna propiedad buena, sino que es solamente nocivo para el ser humano. No sirve como alimento la cizaña, pero el trigo sí sirve como alimento. Al respecto, permítame comentarles algunas cosas que dice este versículo. Bueno, el versículo básicamente nos muestra a este hombre, este hombre el enemigo,
que dice que mientras estaban dormidos, el padre de familia, él llega y sembró la cizaña. Ni siquiera, note bien, hermanos queridos, ni siquiera dijo, con lo que va a salir espontáneamente, normalmente de la tierra, va a ser para obstaculizar el crecimiento y el fruto del trigo. No contento con eso, él sembró esta maleza nociva, esta cizaña. Este es enemigo del dueño del campo. Este enemigo no tiene ninguna participación monetaria ni tampoco de parte en el campo, sino que sencillamente va a hacer daño. Y sembró esta cizaña y sembró la cizaña en medio del trigo. Note bien, el verbo sembrar aquí, que aparece, que usted lo puede ver, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Tiene la idea acá, la palabra epespeiren, que es de sembrar, en este caso sembró, tiene la idea de sembrar encima de o después de. Porque claro, pudo haber perfectamente este hombre malo, este hombre enemigo, pudo haber sembrado la cizaña antes de que se siembre el trigo. Pero ¿qué habría hecho el padre de familia, verdad? Al ver que no está limpia la tierra, habría arado y la habría limpiado. Sino que este malo lo que hizo fue esperar a que se sembrara la buena semilla para él después poner la otra. ¿Por qué? Porque sabía cómo iban a crecer. Algunas consideraciones. Esto que les voy a comentar, lo leí de un comentario del doctor William Berkeley. Ahí aparecen algunas cosas interesantes de cómo era el pensamiento de los judíos y cómo ellos veían estas cosas. En primer lugar, este escritor, ahí usted puede verlo en el comentario del Nuevo Testamento, en la página 120 de este escritor, él dice lo siguiente, ponga atención, es muy interesante, dice, la cizaña se parece tanto al trigo que los judíos la llaman trigo bastardo. Es como si fuese un trigo mal nacido, ¿verdad? Un trigo, ¿verdad?, de otra naturaleza, de otro padre, por decirlo de una manera. Entonces, los judíos sabían exactamente, cuando el Señor Jesucristo hablaba de trigo y de cizaña, sabían de qué estaban hablando. Este es un trigo bastardo, este es el trigo verdadero, el trigo, el de la buena semilla, pero el otro es un trigo bastardo. Entonces, ya inmediatamente el Señor Jesucristo les llamó la atención de cómo es este misterio que quiere revelar el Señor Jesucristo respecto del reino de los cielos a los judíos. Los judíos lo entendían perfectamente. En hebreo se llama sunim, a la cizaña, sunim. Pero en el griego nosotros lo podemos ver como cizañón o cizania. De ahí viene el término, ¿verdad?, que aparece como cizaña. Se dice, hay una tradición, una leyenda dentro de los judíos, cuenta este autor, que la palabra sunim viene de la raíz saná, y la raíz saná significa fornicar. Es como que de ahí fuera tomada, como si fuera la base de aquello. Y cuenta esta leyenda, ¿verdad?, a la cual hace alusión el comentarista Berkeley. Dice, cuenta la leyenda que la cizaña se originó en el tiempo de la maldad que precedió al diluvio. Imagínense, soportó y sobrevivió todo aquello. Bueno, el trigo también soportó todo aquello, toda la inundación, todo el diluvio. Pero la cizaña también no se quedó allí. La cizaña no murió con el diluvio, podríamos decir eso. En sus primeras etapas, continúa escribiendo este comentarista, en sus primeras etapas, el trigo y la cizaña se parecen tanto que la idea popular para los judíos era que la cizaña, que la cizaña era el trigo que se había corrompido. Es decir, cuando estaban recién en crecimiento, y por eso notemos bien cómo el Señor Jesucristo presenta este misterio del reino de los cielos para los judíos, que ellos entendían eso, ellos sabían eso. Al hablarles de cizaña, a los judíos era como hablar de un trigo que estaba corrompido. Ellos lo entendían de esa manera. Yo no lo sabía, qué interesante. Imagínense, el trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo. Ya lo vimos, ¿verdad?, en alguna de las ilustraciones. Pero al final hay que separarlos, porque el grano de la cizaña es ligeramente venenoso. Aquí ya entramos a ver lo que son sus propiedades. Es decir, en un principio se parecen, los dos son verdecitos, están creciendo, pero después ya cuando madura ambos, uno toma su propio color y sus propias propiedades, pero la cizaña no transforma sus propiedades porque no puede transformar sus propiedades porque es así.
Esas son sus propiedades. Y sus propiedades son ligeramente venenosos. Y cuenta este comentarista de que si nosotros, por ejemplo, se nos ocurriese la idea de hacer pan, o de, por ejemplo, moler el trigo, y no separamos la cizaña, no separamos este arbusto, esta maleza, esta hierba, ¿verdad? Allí vamos a tener un buen alimento con algo que no es alimento, con algo que es nocivo para la salud. Por eso hay que separarlos. Si uno comiese de esa cizaña, dice, la cizaña causa mareos y náuseas, y tiene efectos narcóticos también. Dice también, y hasta con pequeñas cantidades tiene un sabor amargo y desagradable. Por eso hay que separarlos, pero al separarlos hay que separarlos a mano. Uno no puede separar con una máquina, porque lo que va a hacer al final va a confundir más las cosas, y puede dejar en el lado del trigo, puede dejar cizaña, y en el lado de la cizaña puede dejar trigo perfectamente. Por eso hay que hacerlo de uno por uno. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, sabiendo eso. Así que en las primeras etapas de crecimiento, la cizaña no se puede distinguir del trigo, y al final tiene que separarse, si no en contrapartida de grandes, so pena de graves consecuencias. Ahí cierro el paréntesis, cierro comillas de lo que describe este comentarista. Entonces usted piense, dos cosas que se parecen, dos cosas que en un principio son iguales, parecen como hermanos gemelos. Sin embargo, al tiempo se va viendo que ya van cambiando. ¿Por qué? Porque su naturaleza, la naturaleza del trigo es distinta a la naturaleza de la cizaña. Las propiedades del trigo desde su inicio, desde su semilla, son distintas de las propiedades de la cizaña desde su inicio, desde su semilla. Son distintas. Crecen juntos, entrelazados allí. En otras palabras, la cizaña es la que quiere asemejarse al fruto del trigo. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo cita este ejemplo, los judíos podían entender perfectamente de qué estábamos hablando. Dos cosas completamente opuestas que en un principio en apariencia son parecidas, pero son realmente distintas. No tienen nada que ver una con otra, solo son parecidos en su físico. Piense en el título que hemos puesto, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Es decir, como personas quizás, carne y hueso, ¿verdad? Pensamos, tenemos algunas cosas similares en común. Cuando chico, cuando uno realmente ha nacido de nuevo, es pequeño, lleva poco tiempo en el Evangelio, a veces no es muy distinto, ¿verdad? Pero después, cuando ha pasado tiempo de crecimiento, ha pasado tiempo en el cual la buena semilla, esta persona, ha creído en Cristo, se va alimentando de la palabra de Dios, se van notando las diferencias respecto que alguien que no es regenerado, que no es una persona nacida de nuevo, que no es creyente, que es un incrédulo y que no se alimenta de la palabra de Dios. Son distintos en naturaleza, son distintos en conducta, son distintos en propósitos, son distintos también en destino. Ahí usted puede ir viendo algunas similitudes. Versículo 26, vamos a ver el fruto de la siembra. Ya vimos cómo eran las plantas, ¿verdad? Las semillas en su origen. Dice... Aquí dice la palabra de Dios, y cuando salió la hierba, versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, refiriéndose a la buena semilla, al trigo, entonces apareció también la cizaña. Ahí ahora ya se descubrió, ya cuando definitivamente había crecido, había madurado, está por venir el tiempo de la siega, pero ya vemos que apareció el fruto, ya nos podemos dar cuenta claramente que no son lo mismo. Hay dos cosas allí distintas. La Biblia nos enseña en esta parábola, junto con la parábola de la buena semilla, que también crece, que no solamente crece la buena semilla, sino que la mala semilla también crece. ¿Qué es lo que necesita una semilla? Una tierra adecuada y las condiciones necesarias para que pueda crecer. Si usted en una buena tierra, usted siembra una semilla buena y una semilla mala, las dos van a crecer. Eso es lo que nos muestra, es algo evidente. La obra del segundo sembrador, el mal sembrador, el enemigo, quedó de manifiesto porque brotaron y crecieron los frutos de él. Es decir, ¿qué era lo que quería este mal sembrador? Que creciera efectivamente este fruto. Pero su mayor objetivo era que obstaculizara y que se hiciera más difícil el desarrollo de la buena semilla, en este caso del trigo.
Durante un tiempo, esta acción pasó inadvertida. Fíjese, note bien. Durante un tiempo, el tiempo hasta cuando no se dio cuenta uno cuáles eran los frutos, hasta ese momento esta acción pasó inadvertida. Uno pensaba que solamente había buena semilla, y el padre de familia, y este hombre, y los siervos, y todo aquello de la familia que era dueño del campo, ¿verdad? Pensaron que bueno, vamos a tener una buena cosecha, hasta cuando empiezan a verse los frutos. Cuando empiezan a verse los frutos, uno se da cuenta, pero esto no puede ser. Pero, como eso no sale mágicamente, ¿verdad? Deben pensar inmediatamente, aquí hubo semilla de esta maleza. En un mismo campo hay dos clases de frutos. ¿Por qué? Porque hubo dos tipos de semillas distintas. Piense usted, traslade esto inmediatamente, ya vamos a pasar por la interpretación, pero traslade esto, imagínese su corazón. Su corazón es un campo, un buen campo, en el cual usted puede sembrar una buena semilla. Si es un buen campo y está tratado, está trabajado y está apto para una buena semilla, ¿qué pasaría en su corazón, que es una buena tierra, si usted sembrara una mala semilla? ¿Crecería o no crecería? Claro que crecería. De la misma forma que crece la buena semilla, si usted siembra una mala semilla en su campo, que es un campo fértil, va a crecer la mala semilla. Ahora bien, traslade eso. Si usted no siembra ninguna semilla, pero usted sabe que dentro de su corazón, que es un buen campo, una buena tierra, una tierra sana, una tierra blanda en la cual se puede ingresar toda semilla, pero que es su corazón, y usted ha sembrado ya la buena semilla y ha germinado el buen fruto, y usted sabe que dentro de su corazón hay semillas que están puestas desde antes que la buena semilla ha sido sembrada en su corazón, y usted las riega y las alimenta, ¿qué cree que va a pasar? ¿Va a crecer esa mala semilla? Por supuesto que va a crecer. Es decir, todo depende del hecho en el cual a quien usted alimente, a quien usted abone, a quien usted le dé tiempo y preocupación para crecer. Eso es lo que va a crecer. Bueno, esto es lo que pasa. En este caso, de esta parábola, no está hablando de semillas que ya estaban anteriormente en ese campo del hombre, del padre de familia, sino que adicionalmente este enemigo le siembra una semilla. Por lo tanto, va a germinar, van a crecer ambas cosas. En términos personales, espirituales, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, y utiliza aquí un principio que se utiliza, que viene de la naturaleza, que el Señor mismo nos enseña respecto de la siembra. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es posible que usted teniendo una buena tierra, su corazón siendo un buen corazón, una buena tierra, una tierra ya transformada por el Señor, una tierra en la cual ya haya germinado la buena semilla, y usted sigue sembrando buenas semillas, buenas verdades espirituales, para buenos frutos que tiene que desarrollar en su vida espiritual, su vida de hijo de Dios. Pero si usted en algún momento permite que se siembre en su corazón, o usted mismo puede ir al supermercado de malas semillas y tomar una mala semilla y ponerla en su propio corazón, va a germinar esa mala semilla. Tarde o temprano, esa semilla que usted sembró en su corazón, que usted dejó que se sembrara en su corazón, junto con la buena semilla, esta mala semilla va a crecer y tarde o temprano se va a ver. Tarde o temprano se va a apreciar. Tarde o temprano va a afectar en lo que es su carácter, en lo que son sus propósitos, en lo que es su vida, en lo que son sus decisiones. ¿Por qué? Porque usted algún día dejó que se sembrara una mala semilla junto a la buena semilla. Esta no es la aplicación de esta parábola, simplemente estamos haciendo pensar de qué es lo que puede pasar en su corazón. Su corazón, que es una buena tierra, no está inmune, no está vacunada contra la mala semilla. Usted va a sembrar una mala semilla y va a crecer un mal fruto. Por lo tanto, la invitación acá es que no siembre malas semillas en su corazón, sobre todo un corazón que ya está transformado por la obra del Espíritu Santo en su vida. En cuarto lugar, ¿qué pasó aquí? Versículo 27.
Aquí aparecen los siervos, los criados, los que trabajan con el hombre que es dueño de este campo. Permiso. Dice el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Está muy claro. Al parecer, la cizaña y el trigo, ¿verdad? Al ver aparecer la cizaña y el trigo juntos, ¿verdad? La cizaña junto con el trigo. Ellos se dieron cuenta que en algún momento estaban creciendo. Al principio eran igual, estaban recién brotados, eran igual, pero a medida que van creciendo y van apareciendo los frutos, dicen: pero ¿cómo? Esto no es trigo. Esto que está aquí es cizaña. Y le dicen, padre de familia, le dicen, Señor, le dicen a este dueño del campo, le dice: ¿sabe qué? ¿No sembraste semilla? ¿No sembraste trigo? ¿Por qué entonces apareció esta cizaña? ¿No sembraste esta buena cizaña? ¿De dónde viene esta? Si nosotros no la sembramos. Y el padre de familia le responde: esto ha sido obra de un enemigo. Un poco de cizaña es normal en todo sembradío, pero la abundancia da cuenta de que en realidad hubo una siembra. Alguien hizo algo. Lo mismo pasa en las vidas de las personas. Un poco, algo mínimo, es normal de lo que está en nuestros corazones. Pero cuando eso se manifiesta y cuando eso sale como prioridad en la vida, estoy hablando del fruto malo, es porque se ha sembrado. Y es porque se ha alimentado esa semilla que se ha sembrado y que va a estar coexistiendo allí. Por eso, hermanos queridos, para nosotros los hijos de Dios, por gracia de Dios, no por méritos personales, por gracia de Dios, debemos estar atentos qué es lo que estamos sembrando en nuestros corazones, porque tarde o temprano va a aparecer el fruto de esa semilla. Lo que usted siembre, si usted siembra cosas negativas, si usted siembra la no lectura de la palabra, si usted siembra conductas, si usted siembra pecados, si usted siembra inmoralidad, si usted siembra avaricia, aunque no necesita hacerlo porque eso ya está allí, pero sí que estoy solamente mencionando, si usted siembra todo ese tipo de cosas, tarde o temprano va a aparecer, se va a manifestar, la gente lo va a ver y no necesita ser un experto en botánica para darse cuenta, esto no es un buen fruto, sino que sencillamente por la conducta, por los frutos se va a reconocer. Aquí no estamos hablando de un descuido o de una negligencia de este padre de familia. No estamos hablando de una desidia del campo, ¿verdad? De que dice, total tengo y... No, simplemente aprovechando de que ellos dormían en una conducta natural de las personas, ahí apareció la astucia del malo, la astucia del enemigo para ir y sembrar. Y sembró en un campo que era ajeno, un campo que era suyo, un campo que era mío, ahí sembró. Recuerde, no olvide que la palabra sembrar, cuando se siembra la cizaña, aquí en el versículo 25, se refiere a un enemigo que sembró encima o que sembró después de que ya se hubo sembrado la buena semilla. Le recuerdo esto para que usted tenga memoria de lo que ocurrió en el año 50, esto sucedió 20 años después de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, en la vida del apóstol Pablo, cuando salió a su viaje misionero. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 15, versículo 1, llega ahí Pablo con Bernabé, llegan donde los apóstoles, que estaban ahí Pedro, Jacobo, el hermano de Jesús, y estaba también estaba Juan, que eran los líderes de la iglesia, y ya los apóstoles también estaban ahí. Dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Note, el apóstol Pablo salió en su viaje misionero, recuerda usted, de Antioquía de Siria. Dice la palabra de Dios que descendió a Seleucia, ¿verdad? De Seleucia viajó por el Mediterráneo a la isla de Chipre, en Pafos allí, y después se fue hacia el norte, hacia Turquía, a lo que es hoy día Turquía. El apóstol Pablo, mientras predicaba, ¿y cuál era mayormente su predicamento? Que es
la predicación de todo evangelio, de que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, y que en Él encontramos la salvación, puesto que Él murió y resucitó, pues, debido a que Él era el Mesías, el anunciado. Entonces, ¿qué pasaba? Él iba enseñando, la gente creía en el Evangelio, se arrepentía de sus pecados, creía que desechaba los dioses que tenía, que no son dioses, ¿verdad? Y creía en el único y Dios verdadero, que era el Señor Jesucristo, que había venido desde los cielos. Pero venían de atrás los judaizantes, de atrás, y decían, no. Aparte de creer, si ustedes no cumplen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Esa es más o menos la idea de lo que hace este hombre malo, esta persona mala, de sembrar detrás de cuando se ha sembrado en el campo del padre de familia la buena semilla, y este hombre ha sembrado detrás esta cizaña. Es decir, en otras palabras, cuando usted enseña la verdad, o cuando usted está escuchando la verdad y está escuchando la palabra de Dios, viene otro y que le dice, no, esto no es así, lo cierra y le enseña otra cosa. Esto es lo que tiene que considerar. Eso viene siendo la cizaña. No es que venga allí, voy a sembrar la cizaña, como se dice coloquialmente, voy a producir un problema o una discordia. Sí, ocurre una discordia después en el corazón, algo controversial que ocurre en el corazón. Lo que ocurre aquí es presentar algo nocivo, algo malo, algo que aleja de la salvación, aleja de la verdad a las personas. Y eso es lo que hacían los judaizantes. Entonces los misioneros iban enseñando, y detrás de ellos venían enseñando los judaizantes, diciendo que debían ser circuncidados para ser salvos. Entonces, los siervos preguntaron, los que estaban junto con el padre de familia, ¿no sembraste tú la buena semilla? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene esta cizaña? Y el padre respondió claramente, un enemigo ha hecho esto. Yo no sembré la mala semilla, yo sembré una buena semilla porque es mi campo y yo lo cuido. Yo quiero mi campo y quiero que también que mi campo produzca una buena semilla. Pero yo no he sembrado eso, ha sido un enemigo. Bueno, es evidente que eso ocurre en nuestros corazones. A veces nosotros, como decimos, vamos ahí al supermercado de las semillas y compramos cualquier semilla para nuestra vida. Pero ahí no podemos echarle la culpa a nadie, no es que fuera un enemigo. Nosotros tuvimos esa elección de sembrar algo nocivo para nuestra vida. El padre de familia resuelve inmediatamente la duda. Y ante esa duda, diciendo, los siervos viendo que estaban ahí, pero ¿cómo entonces ya han crecido ambas cosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué, Señor? Y aquí llegan al versículo 28b, en la parte B del versículo 28. Voy a leer completamente el 28. Dice, y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos, mire la réplica de los siervos. Es decir, después de haber escuchado la respuesta del hombre dueño del campo, del padre de familia, ellos ofrecen su ayuda. Y dicen, y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Si quieres la podemos sacar. Amo, si quieres vamos y la sacamos toda para que después tengamos el fruto. Y no esté el fruto entrelazado, el fruto con la semilla que nos sirve, que en realidad es pura maleza, que es nociva. ¿Qué le responde en el versículo 29 este padre de familia? Dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Mire qué sabio, mire qué interesante es la parábola que le está mostrando nuestro Señor Jesucristo a las personas, a las que están ahí. El padre de familia pudo haber dicho, ya saquen, vayan y saquen todo, y si arrancan algo de trigo, no importa. Al Señor sí le importa cada uno de los frutos. Al Señor sí le importa cada una de las personas a las cuales se le ha sembrado la buena semilla. Por eso Él prefiere sacrificar, en este caso, como es el caso de la siembra, Él prefiere sacrificar de que crezca la cizaña junto con el fruto. Total, al cabo del tiempo, al cabo de los días, se va a reconocer y ahí se va a poder arrancar entonces. Y dice en el versículo 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Deja que crezca el trigo, deja que crezca la cizaña, no importa, déjalo que crezca por ahora. Y dice, y al tiempo de la siega, dice, y el otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré
a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el padre de familia, al saber y reconocer la buena intención de los siervos, que estaban dispuestos ellos a arrancarlo mientras todavía estaban creciendo, el padre de familia le dice allí, no, déjalo hasta el tiempo de la siega. Cuando llegue el tiempo y nosotros vayamos a cosechar, entonces allí yo le diré a los segadores, que ellos son los expertos, ellos son los que saben, que separen primero la cizaña, la dejen aparte, la aten en manojos, ¿verdad? Y dice allí, para que eso se queme. Pero el fruto en este caso, el trigo, aquel que no quiero que se dañe ahora, que está muy tierno, que está creciendo recién, no quiero que se dañe, ese después va a crecer y va a estar maduro, ahí yo lo voy a recibir de parte de los segadores en mi granero. Mire qué interesante. La respuesta del padre de familia nos dice que en realidad él prefiere que la mala hierba crezca junto a la buena hierba, ¿cierto? Porque cuando está recién creciendo va a pasar a llevar, va a dañar a uno de los frutos del trigo, que para este padre de familia todos le interesan. Cada fruto le interesa, cada fruto de trigo le interesa. Por eso él puso esa semilla y dice, yo quiero que cada semilla que yo he sembrado, no arrancarla por causa de que he arrancado la cizaña, sino que voy a dejar que crezca, que crezca, que crezca, que crezca. A mí me interesa cada granito de semilla, cada semilla, al padre de familia le interesa. Jesús estaba mostrando allí también cuánto le interesa a él, cada semilla que se ha sembrado en su corazón. Y una vez que usted ha germinado y ha germinado la buena semilla y usted ahora es un hijo de Dios, a Él le interesa que usted crezca, que usted crezca, que usted crezca. Hay mucha mala hierba en este mundo, hay mucha cizaña en este mundo, pero el Señor por eso permite que siga creciendo esta mala hierba, para que las personas no estemos nosotros en una actitud de juicio, de sacar a esas personas que son nocivas para la obra del Señor, sino que déjalas, porque llegado el determinado tiempo, el tiempo de la cosecha, ahí se van a ver quién es de quién. Al Señor sí le interesa su corazón. Ahora, aunque estos siervos están dispuestos a hacer un gran esfuerzo por limpiar el campo, el padre de familia les dice que no lo hagan, puesto que al pretender arrancar la cizaña, dañarán al trigo. Ya que se parecen mucho cuando empiezan en el crecimiento, cuando empieza el crecimiento, y asimismo crecen juntamente entre ellas entrelazadamente. Una cosa es que están creciendo entrelazadamente y lo otro es que se parecen mucho. Si ustedes van, siervos míos, para allá, lo más seguro es que en algún momento se van a confundir y van a pensar que aquel que es cizaña lo pueden confundir con trigo, y aquel que es trigo lo van a confundir porque está todavía tierno, está recién creciendo, lo van a confundir con cizaña. Por tanto, déjenlo ahí. Ustedes no son los expertos. Después, en el tiempo de la cosecha, yo le diré a los segadores, a otras personas, no ustedes que han sembrado, a los segadores. Ellos son los expertos y ellos obedecerán mi orden de separar claramente y sabrán claramente quiénes son el fruto de la cizaña y quiénes son el fruto del trigo, el trigo mismo. Ustedes ahora no, ustedes son solamente sembradores, no vayan. El dueño del campo le entregó las siguientes instrucciones, resumiendo este versículo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. También dice, se debe esperar el tiempo de la siega para que allí se puedan apreciar claramente las diferencias con los expertos, con los segadores. A ese tiempo yo le diré a los segadores, entonces vayan, y habrá segadores designados por mí. Ellos lo harán. También el propio padre de familia, que es el dueño del campo, él dará la orden. En este momento hay que segar. Todavía no. Ustedes, mis queridos siervos, gracias por la preocupación, les entiendo, sé que quieren el campo, están preocupados, pero yo daré la orden en el momento porque sabré oportunamente en qué momento hay que segar. Y también da la instrucción, le dice, cuando yo le diga a los segadores, le está hablando a los siervos, cuando yo le diga a los segadores,
Entonces ellos van a sacar la cizaña primero, la van a atar, la van a quemar, y después entonces van a sacar el trigo, y el trigo lo van a guardar en mi granero. Muy bien, vamos a ver entonces, dada esta parábola, cómo la interpreta nuestro Señor Jesucristo. A nosotros ya se nos están dando algunas ideas, ¿verdad? Cuando usted lee al principio, y aquí tenemos que tener un poco de cuidado, mis queridos hermanos, permiso. Porque es posible que a medida que usted vaya leyendo, usted se vaya imaginando algunas cosas. Le reitero que esta es una parábola, no es una alegoría. Una alegoría usted puede sacar múltiples cosas. Se le puede ocurrir cualquier cosa se le puede venir a la mente, ¿verdad? Y usted puede sacar algún símil y puede imaginarse, esto es esto, y usted, antes de que termine el relato, usted ya tiene hecha la historia. Pero no es así, no debe ser así. Cuando usted lee una parábola, usted debe leer la parábola de principio a fin. Yo he estado haciendo algunos apuntes entre medio para matizar con las aplicaciones, puesto que ya tengo clara la interpretación, puesto que Jesús dio la interpretación. Pero lo que debemos hacer cuando tenemos una parábola, leer la parábola, ver si el Señor Jesucristo la ha interpretado. Y si el Señor Jesucristo la ha interpretado, sujetarse con esa interpretación. Ese es el tronco de interpretación. Y si no aparece algo específico de lo que es la interpretación de esa parábola, entonces usted tiene que verla en armonía con lo que dice la Biblia. No es algo que a usted se le ocurrió. Es que el Señor me dijo esto. Es que el Señor me parece que es esto. ¿Por qué? Porque usted va a pretender interpretar de acuerdo a su experiencia, lo que usted ha conocido, lo que usted ha leído. Y si lo que usted ha leído no tiene nada que ver con la palabra de Dios, usted va a sacar una interpretación que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por lo tanto, deje que el Señor le enseñe. Y en este caso, el Señor Jesucristo interpreta y explica la parábola. Fíjese bien. Vamos viendo. Esta interpretación está en los versículos 36 al 43. Lo vamos a leer rápidamente y después vamos a sacar una conclusión. De 7 elementos, son 7 elementos, 7 participantes de esta parábola que el Señor Jesucristo interpreta y clasifica uno a uno. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, claramente. Y no queda lugar a dudas de qué es lo que nosotros tenemos que entender de parte de Dios. No es lo que a nosotros se nos imagina, es lo que Dios dice. Versículo 36 en adelante, dice la palabra de Dios: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, les dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, versículo 37, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Versículo 41 dice: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto le está explicando el Señor Jesucristo a sus 12 discípulos, a sus apóstoles cuando entra a la casa. Si usted puede ver, en el versículo 36 dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. ¿Cuál casa? La misma que había salido antes de contar después él estas 4 parábolas que estamos estudiando la segunda. Después de que él hubo terminado con la parábola de la levadura, y hay una explicación en Mateo, ¿verdad? Ahí en el versículo 34 que dice: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, después de que él contó las 4 parábolas, ahí volvió a entrar en la casa con sus discípulos, en la casa donde él residía, según entendemos, en Capernaum, ahí en Galilea, al norte de Israel, la provincia del norte. En ese lugar, en privado con sus discípulos, en este caso sus 12 apóstoles, él les explica esta parábola. Y le dice, les enseña la interpretación. 7 objetos, 7 elementos, 7 cosas que él
los relaciona uno a uno. En primer lugar, dice él, el primer sembrador, aquel padre de familia, aquel hombre dueño del campo, ese, dice el versículo 37, es el Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. Ese sembrador soy yo. Dice. No hay otra persona. Soy yo. No es una persona buena, no es algo así, no es un líder de opinión, no es el presidente, no es nadie. Ese soy yo, dice. El sembrador, el que siembra la semilla. Ese soy yo, dice. Y de hecho, tenemos que considerar esto, por qué el Señor es el primer sembrador en este caso. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Mire. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este sembrador es nuestro Señor Jesucristo, que vino de los cielos y vino a entregarse, vino a morir por sus pecados y por mis pecados. Esto lo dice reiteradamente todos los evangelios y en el Nuevo Testamento completamente, en la persona de Jesucristo, porque es el único Dios verdadero que vino, y dice la palabra de Dios, como hombre. Nació de María, estando virgen, ¿verdad? No habiendo conocido hombre hasta el momento en que nació el primogénito de María. Nació Jesucristo. Y no fue que ahí haya nacido esta persona, sino que era el Dios de los cielos que vino y tomó cuerpo, le preparó cuerpo y lo puso en el vientre de María para que naciera. No se mezcló con María, no se mezcló con José, en este caso José el carpintero, sino que Dios puso a este hombre directamente allí. Él es el sembrador, el primer sembrador, aquel que venía a decir detrás de Juan el Bautista que el reino de los cielos se ha acercado. Él es la única salvación, Él es el sembrador. No busque la salvación en la religión, no busque la salvación en un pastor, no busque la salvación en un sacerdote, no busque la salvación en una ideología, no busque la salvación en las buenas obras, no las va a encontrar, porque el único que da la salvación es el sembrador, que es en este caso nuestro Señor Jesucristo. Él se identifica aquí y le dice, miren, queridos apóstoles, ustedes ya han sido enviados, les voy a decir lo siguiente. El primer sembrador, ese es el Hijo del Hombre, ese soy yo, ese es Jesucristo. Segundo lugar, dice, el campo. ¿Quién es el campo? En el versículo 38 aparece, el campo es el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? No estamos aquí hablando de mundo, de mundanalidad, de algo malo, sino que estamos hablando de todas las personas, estamos hablando de la gente del mundo. Juan 3, 16, 17 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice algo tan fuerte como eso. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, a su Hijo, a este sembrador, al primer sembrador. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué interesante. Amó tanto Dios al mundo, a este mundo que es pecador, este mundo que estamos apartados de Dios, que estamos lejos de Dios, que no buscamos a Dios, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 3, 10 y 11, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. La palabra nos enseña, porque de esa manera, como no hay quien busque a Dios, entonces el Dios de los cielos tuvo que enviar a este sembrador, a Jesucristo, para que Él se entregue. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Jesucristo. Él es de la misma esencia, la misma naturaleza, la misma sustancia que Dios el Padre, porque son el mismo Dios en tres personas. Tienen la misma naturaleza, esencia y sustancia. Y aquí vino en una condición de hombre. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino. ¿Y a dónde vino eso? Al mundo, a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo y ama a todo el mundo. Y dice, más importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez, porque va a venir por segunda vez también, pero cuando vino por primera vez, vino para que nosotros seamos salvos.
vino para salvar a este mundo, vino para establecer este puente perfecto que hay entre la humanidad pecaminosa, las personas pecaminosas y Dios completamente santo. ¿Cómo usted puede unir a algo pecaminoso con algo completamente santo? Mediante el Señor Jesucristo, que hizo el puente perfecto. Él lo que hizo fue pagar los pecados de este mundo pecaminoso, para que usted pueda pasar a través de él, para que usted pueda decir: Señor, te necesito, Señor, me arrepiento de mis pecados. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el campo, el mundo. Bueno, ya tenemos al sembrador, el primer sembrador. Y el segundo elemento de aquí de esta parábola es el campo, que es el mundo. Tercero, dice la buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Esto está de manifiesto en el versículo 38. En el versículo 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Note usted, los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo enseñó su sermón ahí en el monte, el conocido sermón del monte en Mateo 5? Mire, Mateo 5 dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los hijos del reino, los hijos de este reino de los cielos en la tierra, son aquellos de limpio corazón. Y usted podrá decir: yo tengo un limpio corazón. ¿Está seguro? ¿Usted sabe lo que está en su corazón? ¿Usted alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha engañado? ¿Alguna vez ha tenido malos sentimientos, malos pensamientos? ¿Alguna vez ha tenido algún deseo de venganza? Cuando ve estas cosas que pasan en Chile, ¿qué sucede en sus corazones? Pero esto está malo, esto no debe estar así. ¿Usted reclama? ¿Usted es agradecido de las cosas que tiene? Cuando nadie lo está mirando, cuando nadie lo ve, y cuando usted está seguro, porque eso cree, que nadie le va a descubrir, ¿usted hace cosas buenas o hace cosas malas? ¿Sabe? No hay nadie en el mundo que tenga el corazón limpio. Entonces la pregunta es: ¿cómo entonces Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? Son personas que el Señor ha limpiado, porque usted no puede limpiarse. Había antiguamente una propaganda en la televisión, ya era televisión en color, de lo que me acuerdo, de los años 80, y aparecía el viejo trapo de limpieza. ¿Recuerda usted? Aparecía el viejo trapo de limpieza. Y cuando la dueña de casa tomaba este viejo trapo de limpieza y limpiaba la cubierta, limpiaba la parte de la superficie de la mesa o del mueble de cocina, ¿qué pasaba? Porque el paño este estaba sucio. ¿Qué pasaba? Aparentemente se veía limpio, pero no estaba limpio, estaba lleno de gérmenes, estaba lleno de microbios. Entonces, ¿qué decía la propaganda? Tenía que aparecer otra cosa absolutamente limpia, que era una toalla de toallas tipo Nova, ¿verdad? Y tener que limpiar. Ahí recién quedaba limpia. ¿Sabe? Sus justicias y mis justicias son como la del trapo del trapo sucio de limpieza, ese que siempre está sucio. Y que cuando lo pasa por la superficie, cuando usted pasa y se quiere limpiar con ese trapo, sus justicias quedan a usted aún más sucio. Sin embargo, la verdadera limpieza viene de parte de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Cuando usted se arrepiente de sus pecados y se da cuenta que no puede limpiarse a sí mismo, ahí usted se da cuenta que necesita la acción purificadora del Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? Arrepintiéndose de sus pecados. Si usted se arrepiente de sus pecados, entonces el Señor le pasa esta agua limpia, ¿no? Ni siquiera es un trapo, es una agua limpia que usted le limpia y le purifica. No puede usted limpiarse a sí mismo. Por lo tanto, ¿quiénes son estos de limpio corazón? Estos son los que verán a Dios. Estos son los hijos del reino, los que han permitido, los que han reconocido su bancarrota espiritual, los que han reconocido su miseria, los que han reconocido su inmundicia y han dejado que el Señor los limpie, los que el Señor los ha purificado. Porque la limpieza que hace el Señor Jesucristo, dado que Él pagó por su pecado, es una limpieza que le garantiza, le pone el arras, le garantiza de que usted va a poder ver a Dios. Estos son los hijos del reino, la buena semilla. Fíjese, hay una diferencia aquí ahora respecto de la parábola del buen sembrador o de las 4 tierras. ¿Se recuerda? Ya vimos una gran diferencia al principio, que en la parábola del buen sembrador se siembra una semilla, una buena semilla, y en esta parábola del trigo y la cizaña se siembran 2 semillas, una buena y una mala.
Pero aquí la semilla no está hablando de la palabra de Dios, como habla en la parábola del buen sembrador. En la palabra del buen sembrador, la buena semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino, ¿recuerda usted? Pero aquí, ¿quiénes son la buena semilla? Personas regeneradas, personas limpias, personas que, tomando la parábola del buen sembrador también concatenadamente, estas personas han sido transformadas por la palabra de Dios que ha sido dada por el primer sembrador, que este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ha transformado su vida y ahora usted, con el efecto de la semilla, de la buena semilla, ahora usted es una semilla para las personas. Mire qué interesante. Usted puede, y usted de hecho es una buena semilla para las personas. Las otras personas pueden ver en usted que usted es una persona transformada, cambiada. No sigue igual como era antes, no sigue otros propósitos, otros vicios, otras cosas oscuras, sino que usted ha sido transformado. Por lo tanto, ¿quién es la buena semilla? Los hijos del reino. Sigamos. Ahora, estos hijos del reino, dice la palabra de Dios en el versículo 43, los hijos del reino son los justos que resplandecerán. Y resplandecerán, ¿verdad? Aquí como el sol en el reino. La espera en el tiempo de la siega, de que los hijos del reino, aquellas personas que hemos sido limpiados por la acción purificadora de nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, vamos a, en este caso, resplandecer, dice la palabra de Dios. Vamos a resplandecer. ¿Usted está seguro que va a resplandecer un día? ¿Usted está seguro que va a llegar a los cielos? Si no está seguro, arrepiéntase de sus pecados. Ahora puede hacerlo. Este es el momento. Aquí y ahora. Como dijo alguien por ahí, algún presidente que hemos tenido, aquí y ahora, este es el momento en el cual usted puede arrepentirse de sus pecados. Dígalo inmediatamente con su pensamiento, Señor, te necesito. Dígalo con su corazón inmediatamente, Señor, necesito que me limpies. Reconozco mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Hágalo para que usted resplandezca, porque hay solamente dos situaciones al final. O entrar en el granero de Dios, o ser quemado. No hay otra. Vea usted ahora. El segundo sembrador, aquí nuestro Señor Jesucristo, ahora el Señor Jesucristo habla de la mala semilla. La mala semilla que aparece también en el versículo 38. Vea qué es la mala semilla. El campo es el mundo, dice el Señor. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, que es la mala semilla, la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Ya lo vamos a ver también, pero es Satanás. Es decir, hay hijos del reino, que son las personas transformadas por la semilla original, que era la palabra de Dios. Esa semilla transformó a estas personas, que ahora estas personas pasan a ser semillas para el resto del campo, para el resto de las personas, para esta parábola. Pero hay otras que rechazaron el mensaje, que no se convirtieron con la semilla de la parábola del buen sembrador, que no son ahora semillas transformadas, sino que son malas semillas. Estas son las personas incrédulas. Estos son los hijos del diablo. Estas son las personas que no han querido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Mateo 7:13 dice lo siguiente. Esta es la invitación que el Señor Jesucristo hizo al término del Sermón del Monte, que comenzó ahí en Mateo capítulo 5. En Mateo 7:13 dice el Señor Jesucristo, después de haber enseñado, entrad por la puerta estrecha, dice Él, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto es una gran diferencia. Son pocos los que entran por la puerta angosta, pero son muchos los que entran por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Estas son las semillas, estas son las cizañas. Estos son aquellos que rechazaron a Cristo. No, ¿cómo voy a entrar por allí? Prefiero esto, prefiero hacer mi vida. Yo tomo las decisiones de mi propia vida. No tengo que dejar que el Señor Jesucristo tome mis decisiones o que me diga cosas. Estas son las personas que no han querido arrepentirse de sus pecados, sino que siguen su propio camino. Esa es la cizaña. Mateo 25:41 habla también acerca de estas personas. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas son las personas que no quisieron arrepentirse, que no recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que no son la buena semilla, son la cizaña,
¿Qué va a hacer esto? Dice el Señor Jesucristo que la sentencia está dada, apartados para el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estos son los hijos del malo, son los hijos del malo que aparece en el versículo 42 que acabamos de leer también. Y estos hijos, dice aquí, los hijos del malo son la cizaña, son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. ¿Sabe? En toda buena organización, en una organización en la cual hay buena semilla, que es una iglesia local, por ejemplo, que estamos aquí, una iglesia local, siempre va a haber personas, o pueden aparecer personas que son tropiezo para la obra, son tropiezo para la adoración, son tropiezos para el crecimiento, para la enseñanza, son tropiezos para la oración, son tropiezos para la evangelización, para todo aquello, son tropiezos. Esa es la cizaña. Y es posible que haya cizañas, ¿verdad? Entre medio de buena semilla. Pero al término, al fin de este siglo, al término de esta época, al término cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar, la primera venida vino a que el mundo sea salvo por Él, la segunda venida viene a juzgar. Ahí en ese momento, Él va a reconocer a todos aquellos que hicieron iniquidad, los que no se arrepintieron de sus pecados. Si usted no se arrepiente de sus pecados, usted es un hacedor de iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es eliminar esa mala obra, lo que quiere es perdonarlo, lo que quiere es limpiarlo con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pero si usted no lo quiere aceptar, entonces usted va a continuar haciendo iniquidad y usted va a tener que pagar por sus propios pecados. Aunque no los va a poder pagar, va a tener que ser condenado. Quinto elemento, ya vimos el primer sembrador, vimos también el campo, ¿verdad? El primer sembrador, nuestro Señor Jesucristo, el campo que es el mundo, en el cual al Señor Jesucristo vino, que es todo el mundo. En tercer lugar, la buena semilla, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, hoy en día la iglesia de Dios. Y vemos también el cuarto, ¿quiénes son la mala semilla? ¿Quiénes son la cizaña? Aquellos que no se arrepienten, los hijos del malo. El segundo sembrador, ¿quién es este segundo sembrador? ¿Quién es este enemigo que llega a un campo ajeno, al campo del padre de familia, al campo de este hombre que siembra la buena semilla en su propio campo? Dice la palabra de Dios en el versículo 39. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Tal cual. Nuestro Señor Jesucristo nos da la interpretación. Dice, ese enemigo que sembró la mala semilla, ese enemigo que envió a aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, que envió la mala semilla, ese es el diablo. En Efesios 2:2 nos dice claramente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el diablo, el príncipe de la potestad del aire, que está actuando, que en todas partes siembra y siembra y siembra mala semilla, que en todas partes siembra y siembra y siembra cizaña. Esto es lo que está interpretando nuestro Señor Jesucristo, que de esa manera es la que tenemos que entender. En todo lugar Él está sembrando la mala semilla, en los hijos de desobediencia. Y note bien, el apóstol Pablo cuando le escribe aquí a los hermanos de Éfeso, a estos efesios, ¿verdad? La iglesia que estaba allá en Asia, le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, ustedes eran así. El apóstol Pablo dice, yo era así antes. Yo era así antes. Yo andaba como los hijos de desobediencia. Y ustedes también, hermanos de Éfeso, ustedes eran así antes. ¿Se da cuenta que Dios puede hacer un cambio en las personas? Personas que eran delincuentes, personas que eran viciosos, personas que eran inmorales, personas que eran afeminados, todo tipo de personas, ¿verdad? Personas que eran mentirosas, personas que engañaban, personas que producían la ruina en otras personas, personas que enseñaban mentira, que enseñaban falsa doctrina. Ustedes eran así. ¿Se da cuenta que Dios puede hacer un cambio? Las personas que estamos en las iglesias no somos personas que hayamos sido buenas antes, porque nadie hay que haya sido bueno antes, nunca. Somos personas comunes y corrientes, con pecados, con pasiones y con vanidades, personas con codicia. Éramos así, pero el apóstol Pablo dice, ustedes anduvieron de esta manera anteriormente.
Éramos antes cizañas probablemente, éramos antes de esa forma, pero ahora somos buena semilla, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el poder transformador de Dios, por la obra que hizo Jesucristo al pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso ahora podemos ser así. Pero hay personas que no quieren arrepentirse, esos van a ser cizaña y van a quedar de esa manera. ¿Qué es la siega? Aquí está el sexto elemento, ¿ve? La siega. La siega dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Ahí está, es el fin del siglo, versículo 39. ¿Qué va a suceder? Este tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo de la iglesia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, 10 días después que el Señor hubo ascendido a los cielos. Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo 40 días en la tierra. Lo vieron más de 500 personas, lo vieron muchas personas. Él habló con muchas personas y ellos se fueron al cielo. El Señor Jesucristo ascendió al cielo. 10 días después, o mejor dicho, 50 días después de la Pascua, por eso es Pentecostés, se realizaba esa fiesta de Pentecostés. Ahí el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo, junto con el Padre, enviaron al Espíritu Santo, y ahí comenzó la iglesia, el periodo de la iglesia. La pregunta es, ¿esta iglesia tendrá un tiempo de fin en la tierra? Sí lo va a tener. El tiempo de fin en la tierra de la iglesia va a ser cuando el Señor Jesucristo arrebate a la iglesia de este mundo. Todos los que nos hemos convertido en el Señor, los que hemos aceptado su oferta, su llamamiento, su perdón, todos aquellos que nos hemos arrepentido y somos salvos por la gracia de Dios, todos aquellos que estemos vivos en ese momento, vamos a ser arrebatados en un momento en el cual el Señor ha determinado. Nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Nosotros no tenemos idea en qué momento va a venir y va a suceder ese día. Pero lo único que sabemos es que eso va a suceder inminentemente. Eso va a ocurrir, es una certeza, porque el Señor Jesucristo lo prometió. Él dijo que lo iba a hacer. Él dijo, yo prepararé moradas para ustedes, estoy preparando moradas para ustedes. Y quiero saber, y que me gustaría saber que usted que me está escuchando, que el Señor esté preparando una morada para usted, porque para mí la está preparando, no porque yo sea alguien especial, no porque sea pastor, no porque sea perteneciente a la iglesia Emmanuel, sino que porque un día me arrepentí de mis pecados. Y hoy vivo una nueva vida en Cristo, que el Señor me la ha transformado. Pero el Señor de Jesucristo dijo, yo voy a preparar morada para ustedes. Y cuando preparare morada, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor Jesucristo está anticipando que en algún momento va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a aquellas personas que pertenecen al reino de Dios, ¿verdad? Que somos la iglesia en este tiempo. Ese momento va a marcar el fin de la iglesia en la tierra. Y de allí viene otro tiempo. Un tiempo en el cual este mundo va a quedar a merced del anticristo durante 7 años. Ese periodo de 7 años va a comenzar con la firma de un pacto, del pacto entre el anticristo e Israel, para hacer que Israel viva confiadamente durante una semana profética, que son 7 años. Durante esos 7 años se va a conocer la mano del anticristo que se va a oponer a todo lo que se llama Dios y que se levante contra Dios. Va a perseguir a los cristianos, va a perseguir a los creyentes. En ese momento, en algún momento, cuando se levante toda la iglesia de Dios y también los muertos en Cristo, no va a haber en algún segundo ningún creyente. Pero muchas personas después van a reconocer esos acontecimientos, esos eventos que ya estaban profetizados. Y cuando eso se reconozca, también van a poder arrepentirse de sus pecados, solo que ahora va a ser so pena de muerte. Van a tener que arrancar, porque el anticristo les va a perseguir. El anticristo va a perseguir a aquellos que no se dobleguen ante él, que no permitan que se marquen en la mano derecha para este sistema económico que va a instaurar. Pero también el anticristo va a perseguir, junto con Satanás, a los judíos, al pueblo de Israel. Durante ese periodo que va a ser acortado, que habla el Señor, que son 7 años en total, durante ese periodo, después va a venir el Señor Jesucristo. Y en ese momento en que viene el Señor Jesucristo, establece el milenio, el reino milenario, el milenio en el cual nuestro Señor Jesucristo va a regir con justicia, con vara de hierro, y va a traer retribución a aquellas personas que lo rechazaron, y también va a imponer su propia justicia. Eso va a durar 1000 años, y al término de esos 1000 años, entonces viene la siega. Viene el tiempo en el cual todos aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo, que rechazaron, que rehusaron voluntariamente aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en sus corazones, que no quisieron aceptarlo,
son calificados como cizaña, entonces ellos van a ser quemados. El diablo ya tiene también su lugar. Y las personas, la cizaña, estos que no le recibieron a Jesucristo, entonces van a ser enviados al lago de fuego. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted tiene ahora la posibilidad, usted ya conoce la historia. Esta es la historia, esto es verídico. Cuando usted muera, y si usted no se ha arrepentido de sus pecados, lo cual lo lamento mucho, usted después va a decir, era verdad lo que me habían dicho, era verdad lo que estos canutos predicaban, era verdad lo que estas personas, estos fanáticos que yo decía, era verdad, ¿por qué no les creí? Pero ya va a ser tarde. Es ahora el momento en el cual usted tiene para arrepentirse de sus pecados. El fin de este siglo, dice la palabra de Dios en el versículo 40 de Mateo 13 que hemos visto, el fin de este siglo, la cizaña se quema en el fuego. Y finalmente la interpretación que da nuestro Señor Jesucristo acerca de los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los segadores no son los siervos que en estos momentos estamos sembrando. Y cuando hablo de siervos, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de la semilla, de los hijos del reino. No importa si usted es diácono, si usted es misionero, si usted es pastor, si usted es la hermana de los desayunos, la hermana de la tesorería, si usted hace todo tipo de trabajos, sirve al Señor en todo servicio que sea al Señor. Todo creyente es la persona que siembra, pero nosotros no somos los segadores. Los que sembramos somos los sembradores. Digamos, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el primer sembrador. Los segadores son los ángeles, dice la palabra de Dios. Versículo 39, nuevamente, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Va a llegar un momento en el cual el Señor Jesucristo va a enviar a sus ángeles, y va a decir, revise en el libro de la vida si esta persona está en el día del gran juicio, el juicio final. Y los segadores van a decir, este no está. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice, entonces envíelo. Van a ser lanzados al lago de fuego. Los ángeles, según el versículo 41, dice que es el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el que manda a los segadores. Él es el padre de familia, Él es el dueño del campo. Hoy en día, un campo que está completamente inundado, completamente contaminado por el enemigo. Pero aún así, en esta contaminación, el Señor Jesucristo sabe enviar su palabra para que las personas respondamos al mensaje. ¿Usted ha de responder al mensaje? ¿Usted se quiere arrepentir de los pecados? Usted está calificado solamente entre dos frutos, o el trigo o la cizaña. ¿De cuál es usted? Mírese directamente, mire su corazón. ¿Qué es usted? ¿Usted es trigo o es cizaña? Si usted se ha arrepentido de sus pecados y usted ha pasado de muerte a vida, ha dejado que el Cordero haya limpiado con la sangre que derramó, entonces usted es del trigo. Pero si usted ha rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y cuando estoy diciendo no es que usted crea en Él, sino que no ha confiado en Él, no sigue su vida, no ha confiado en Él, no se ha arrepentido de su pecado, entonces usted es de cizaña. No hay término medio. No se puede ser neutro en la espiritualidad. No es así. O es trigo o es cizaña. Si es trigo, le digo, siga adelante y haga su tarea. Sembrar, sembrar, sembrar. No cegar. Nosotros no estamos aquí para juzgar a las personas. No estamos aquí para cegar o para cercenar. Este es cristiano, este no es cristiano. No. Estamos aquí para sembrar. Pero si usted es cizaña, le digo que usted corre grave peligro. Y le pido, y le imploro, le ruego que usted se arrepienta de sus pecados. Como conclusión, esta parábola nos enseña en que estamos en un tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia es el tiempo de la iglesia en la cual nosotros estamos mandados a sembrar. No a que las personas se conviertan. Eso es el fruto de Dios. Dios es el que produce la conversión por medio de su palabra. Nosotros estamos llamados a sembrar. En segundo lugar, esta parábola nos enseña a que este periodo de la iglesia que estamos viviendo tiene un final. Ese final va a terminar
cuando los hijos de Dios sean tomados por nuestro Señor Jesucristo, y durante ese tiempo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por excelencia, que es el sembrador por excelencia. Y en tercer lugar, esta parábola nos enseña que el periodo de la iglesia culmina con una siega. Al término, cuando todo esto se acabe, después de que venga el milenio, viene la siega, viene un juicio. Y en ese juicio van a participar todos aquellos que son cizaña, todos aquellos que no se han querido arrepentir de sus pecados. Estamos haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, para terminar una aplicación para nosotros. La carta de Judas, el único capítulo que tiene, Judas, versículos 21 a 23, dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. El Señor Jesucristo, como Él es el sembrador por excelencia, nos manda a nosotros a sembrar. Y cuando sembremos, no miremos a quién estamos sembrando, sembremos. Nosotros no nos toca definir o clasificar qué tipo de tierra es la persona. Sembremos lo más que podamos. Pero dice que dentro de esa siembra usted se va a encontrar con 3 tipos de personas en este pasaje. Primero, algunos que dudan, que dicen, ¿será verdad? Sí, esto, en realidad yo soy pecador, pero ¿qué puedo hacer? Pero no quiero, no me atrevo. No. A ellos, a aquellos que dudan, dice convencerlos con las buenas armas. Porque esta lucha entre cizaña y trigo, entre los hijos de Dios y los hijos del malo, ¿verdad? Es una tregua que el malo no le da fair play. Pero usted debe actuar con fair play. Usted debe actuar con las instrucciones que el Señor nos da, amando y orando por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos aborrecen. No aborreciendo a los que nos aborrecen, no tomando venganza de aquellos que nos hacen daño, sino que amando. Esa es la forma que usted tiene para sembrar. Aparte, usted debe entregar la palabra de Dios. Debe entregar la palabra de Dios. Pero dice a los que dudan, convencedlos. Convénzalos. Ore por ellos, para que el Espíritu Santo produzca esta convicción en ellos. Hay otro grupo que dice, a otros salvad, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hay muchos que en estos momentos están escuchando palabras de cizaña. Hay muchos que en estos momentos están escuchando falsa doctrina, que están yéndose por ideologías, que están yéndose porque para ellos esa es la esperanza. A ellos que saben que están siendo arrastrados por un líder de opinión, por un maligno, por alguien que los está llevando para su propio beneficio, a ellos dice salvad, con ellos rogad, con ellos insistir en poder entregarles el evangelio de salvación. Pero hay un tercer grupo que dice aquí, y de otros, en el mismo versículo 23, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Hay gente que ya está rematada, hay gente que ya cerró su corazón al Señor y que se burla del Señor Jesucristo, que blasfema contra el Señor Jesucristo, que hace películas en contra del Señor Jesucristo, que se burla públicamente de nuestro Señor Jesucristo, que se burla de la iglesia de Dios, que se burla de los cristianos, que aún hasta asesina a cristianos. A esos dice, tened misericordia. Tampoco nos toca a nosotros juzgarlos. Nosotros sabemos a dónde van, nosotros sabemos cuál es su destino, pero a nosotros no nos toca todavía juzgarlos. Nosotros no somos los segadores, nosotros somos los sembradores. Los segadores son los ángeles de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, a tomar en serio las palabras en esta hermosa parábola, la parábola que nos muestra que hay un juicio, que están los hijos que son la cizaña y el fruto correcto, que es el trigo. ¿De qué fruto es usted? Si usted es de la iglesia de Dios, usted se ha arrepentido, usted es de trigo, del trigo. Pero si usted no se ha arrepentido, usted es de la cizaña, y usted le espera un destino
que nosotros no quisiéramos que usted lo llevara. Y el Señor tampoco lo quiere. El Señor quiere su arrepentimiento. Vamos a orar y le doy gracias al Señor por su palabra. Oremos.